Bueno, quedó pendiente hablar de paraísos fiscales. Antes me perdí el hilo de lo que iba a explicar. Mira, os voy a explicar, por ejemplo, un efecto práctico de administración paralela. Mira, imaginaos, yo soy una fundación de la Junta de Andalucía, ¿vale? Para que veáis que yo no me invento nada. Esto yo lo he visto hacer la Junta de Andalucía, yo esto mismo lo he visto hacer la Junta de Andalucía, por eso lo sé, ¿vale? Mira, tú tienes una fundación, ¿vale? Entonces no tienes una fundación pública y todos los años recibes 1 millón de euros para tu funcionamiento, ¿vale? Ole, O 5, o 10, o 20. Vive el vino. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Llega el dinero a la fundación, ¿vale? Y entonces, para que veáis que la administración paralela es un paraíso fiscal, ¿para qué sirve? A diferencia, por ejemplo, de una empresa privada. Esto, por ejemplo, la empresa privada no la podéis hacer, ¿vale? Pero la administración pública lo podéis hacer. Entonces llega el dinero a tu fundación, que por supuesto no hay intervención, ¿vale? Y entonces llega el dinero, entonces tú te lo vas a gastar. Y dices, voy a comprar libros, ¿vale? Sí. Entonces, yo voy y se lo compro a Roberto los libros, ¿vale? Entonces, digo, voy a comprar 1 millón de euros, el libro, tengo 1 millón de euros, el libro vale a 1 euro, ¿vale? Y entonces cojo y entonces te compro 1 millón de libros a ti, ¿vale? Tú estás compinchado conmigo. Entonces, ¿dónde está el paraíso fiscal? Porque tú a mí no me das ni un solo libro. Y como el interventor no existe, nadie va a comprobar. Yo tengo allí un trabajador que es un familiar mío y el que pone, sí, hemos recibido 1 millón de libros. Pero en verdad no hemos recibido un libro. ¿Dónde está el blanqueo de capitales? ¿Vale? Pues que tú tienes una empresa. Que es la que me vende a mí los libros. Y entonces, tú pones que me has vendido a mí 1 millón de libros, cuando tú en verdad, y que has recibido 1 millón de euros, cuando tú en verdad no has hecho y que has tenido unos gastos y unos costes. Dice tú, pues he tenido gastos en papel, he tenido gastos de trabajadores, he tenido gastos de maquetación, cuando tú no has tenido ninguna, porque tú a mí no me has dado ni un solo libro. Entonces tú así es como afloras el dinero negro. Que por ejemplo, tú imagínate que tú eres amigo del consejero de medio ambiente. El consejero de medio ambiente te da 1 millón de euros, ¿vale? Sí. Entonces, te da 1 millón de euros, tú le tienes que dar medio millón al consejero de medio ambiente, ¿vale? Entonces, tú se lo das en un sobre. Entonces el consejero de medio ambiente, ¿cómo lo aflora? ¿Vale? Pues lo aflora de esa forma. Monta su primo, por ejemplo, monta una empresa de libros y llega a una fundación y le compra los libros, que los libros no están. Entonces, así es como tú afloras el dinero negro, ¿vale? Eso, por ejemplo, en una empresa privada no lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque de todas maneras... fraude de manual, ¿eh? Porque de todas maneras, porque alguien tiene que tributar. O sea, tú afloras dinero, ¿vale? Pero alguien tiene que pagar de todas maneras impuestos por ese dinero que ha aflorado, ¿vale? Pero sí. La administración paralela no tiene que pagar impuestos. Las fundaciones no pagan impuestos. Las públicas no pagan impuestos. Entonces, esos 1 millón de euros, ese 1 millón de euros que yo compro libros, eso es un activo que yo recibo, que tendría que pagar algún tipo de impuestos, pero la fundación no paga impuestos, porque son públicas. Y además, todos los años recibe 1 millón de euros nuevos para poder otra vez gastarlo. ¿Me entiendes? Entonces, no le supone ningún perjuicio. Le supone un perjuicio para el erario público. Por el 1 millón de euros que gasto en cosas que no me dan, y encima además los impuestos, los activos, ese es como un activo que yo tengo, estoy pagando yo como los impuestos de ese activo. ¿Me entiendes? No lo paga, y como yo no pago impuestos, pues no lo paga nadie. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Eso es la administración paralela. ¿Me entiendes? Tú eso dices, hay que exagerar, Jaime. Bueno, pues mira, la Fundación Alhambra, lo que decía la UDEF en un primer momento por lo menos, decía que se había hecho blanqueo de capitales en vez de con libros, con botellitas de aceite. ¿Me entiendes? Que le habían comprado no sé cuántos millones de botellas de aceite y no le habían dado ni una botella de aceite. Ni lo habían olido. Ni lo habían olido. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, lo he visto así con botes de pintura en la Junta. Los botes de pintura es algo también que se presta. Compra todos los años 400.000 euros en botes de pintura y quién sabe dónde se ha ido la pintura. Tú puedes decir que has pintado, o que la has tirado, o que se te ha podrido la pintura, o lo que sea. Y así es como yo he visto a gente que usaban ese truco para blanquear dinero en la Junta de Andalucía. Que no solo lo he visto yo, en el caso de Mercasevilla, buscaron las noticias, que también lo que hacía. Mercasevilla compraba todos los años botellas de pintura y no le habían dado ninguna botella. Solo se las vendía botes de pintura, y se las vendía la empresa del cuñado
de Juan Lanza, se llamaba Miguel Sierra, que el que tenía contratado, o sea, lo que hacía la Junta, lo que hacía el Mercado Sevilla es que le daba, aparte de blanquear dinero de esa forma, Juan Lanza blanqueaba dinero, que se le blanqueaba a Mercado Sevilla, y como llegaba a un punto que tampoco podía gastarse ahí 40 millones de euros en pintura Mercado Sevilla, también lo blanqueaban en un despacho de abogados, ¿vale? Despacho de abogados, presuntamente, le blanqueaban el dinero, porque tú le emites unas facturas al despacho de abogados y en falsa, ¿me entiendes? Y entonces tú dices... Por servicios no realizados. Y entonces él coge ese dinero, lo saca el despacho, luego ese dinero que tú has aflorado ahí el despacho de abogados, el despacho de abogados luego te contrataba a ti lo que fuera y entonces te llegaba a ti el dinero ya blanqueado. Por eso cuando la unidad central operativa entra a la casa de Juan Lanzas, de la madre de Juan Lanzas, dice la madre que su hijo tenía dinero o pasar una vaca. Claro, Juan Lanza tenía dinero escondido, tenía pasar otra parte, porque no puede todo por el mismo camino. Una parte escondida a lo mejor debajo del colchón, otra parte lo blanqueaba a través de abogados y otra parte lo blanqueaba a través de Mercado Sevilla, por ejemplo el truco este de los botes de pintura. Sí. Que esa empresa de Juan Lanza es la que también tiene contratada, por ejemplo, a Carmelo Gómez, que es el número 2 de Susana Díaz en Andalucía, que es la mano derecha de Susana. Y Susana en esa época era concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Y esa empresa tenía contratada a un montón de concejales, compañeros de Susana en el Ayuntamiento de Sevilla. Y seguramente esa base, le cargaban estudios. Sí, le cargaba. O sea, lo que hacía Mercado Sevilla es que le daba 1 millón de euros a la empresa de Mar Sierra, y en Mar Sierra lo que hacía era, seguido, contratar por 1 millón de euros a familiares a Carmelo Gómez, ¿no? A Carmelo Gómez directamente por 1 millón de euros, exactamente. O sea, no tenía ningún beneficio la empresa de Juan Lanza, de Mar Sierra. La jueza ya lo intentó procesar a Carmelo Gómez y el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Sí, se lo pidió permiso a la Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia decía que eso era más marrachada de la jueza Laya. Para que veáis lo que hay que no se encuentra el blanqueo de capitales porque no quieren los jueces, ¿vale? Cuando era además una empresa que se dedicaba también a blanquear dinero con los botes de pintura, ¿vale? Y luego lo que quiero deciros y fijaros, y también otro sistema que usaba el cuñado de Juan Lanza, que también que yo he visto masivamente en la Junta de Andalucía, es el de los abogados. Vamos a ver, en la administración paralela tú vas y está todo lleno de despachos. O sea, se supone que la administración, la empresa pública tiene el bufete, como sea la administración, tiene derecho al bufete de abogados de la Junta de Andalucía, a los letrados. Sí. Pues ellos no usan los letrados de la Junta de Andalucía, lo usan nada más que cuando les conviene, y luego lo que hacen es sacar millones y millones de euros en contratos de asesoramiento a despachos de abogados que siempre son los mismos. Esos despachos de abogados, además, tú vas a la administración pública, a la administración paralela, y entonces tú en cualquier empresa pública te ves 10 millones, o sea, a la empresa pública le tiene que hacer una auditoría, pues contratan a unos despachos de abogados, luego contratan el asesoramiento jurídico, lo contratan con el mismo despacho de abogados, lo cual ahí hay una compatibilidad, como un conflicto de interés horroroso. Luego, además, o sea, la misma que te hace la auditoría, luego tú le contratas el servicio jurídico. Entonces, ¿qué van a sacar ahí? A ver. Y luego encima, perdóname, luego encima, aparte, esos despachos de abogados, sus componentes, crean empresas de servicio que también son los que le están dando los contratos a esos despachos de abogados. Y encima, esos despachos de abogados son los que tienen unas relaciones con los jueces y los fiscales de Andalucía horrorosas. Tienen montado bufetes y escuelas de formación y de todo con ellos. Mira, yo te voy a contar... y aparte, escúchame, déjame terminar. Y aparte, esos despachos de abogados también son los que siempre, en todos los casos de corrupción, de blanqueo de capitales por ahí y tal, son siempre los que salen. Tienen un montón de relaciones con Luxemburgo, con los paraísos fiscales que siempre usa la Junta. ¿Vosotros qué creéis que está pasando en la administración paralela? Bueno, yo te voy a contar, Jaime... ¿Tú qué crees que está pasando en la administración paralela? Porque dilapidan el dinero. Mira, yo te voy a contar... Pero no solo que lo dilapidan. Lo mueven para su beneficio personal. Yo te voy a contar algo hablando de despacho de abogados, ¿no? Ahora que he estado en Asturias interviniendo en la Comisión de Investigación sobre el fraude a la formación, he dejado caer que el despacho de Garrigues en Andalucía colaboró con la UGT en el falseamiento de facturas. Termino, fíjate. El despacho de abogados Garrigues emitió unas facturas por alquiler de equipos informáticos cuando en realidad correspondían a servicios los despachos jurídicos. De abogados, que esto que te digo, ahí la dejo. Hacen la auditoría, hacen asesoramiento financiero, tienen el contrato además de servicio,
de otras historias, además, son los que montan las empresas de botes de pintura, sí. Por decirlo de alguna forma. Tienen los despachos en Luxemburgo y se llevan y siempre la Junta de Andalucía, siempre todo lo que encuentra siempre son por Luxemburgo, siempre los mismos paraísos fiscales, porque son esos despachos de abogados son los que trabajan esos paraísos fiscales. Sí, sí, sí. Y siempre son los mismos despachos de abogados, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando salen las noticias, salen, Guerrero se llevaba el dinero y este se llevaba el dinero, o Bárcenas se llevaba el dinero, o Rajoy, o la Cospedal, o lo que sea. Lo que vosotros nunca te dicen en las noticias, el despacho de abogados que utilizan. ¿Te has dado cuenta? Lo censuran. Sí. Porque si hubierais el despacho de abogados que lo utilizan, siempre utilizan los mismos, tanto el PP como el PSOE mezclados, ¿me entiendes? Porque siempre son los mismos caminos. Entonces, si os dijeran los despachos de abogados, os daréis de cuenta y si pudierais saber los jueces y los fiscales con quién tienen relaciones, todos los despachos que hay en el mundo, que siempre también son con los mismos despachos de abogados que utilizan esos políticos en esos casos de corrupción, os daríais cuenta que esto es una mafia. ¿Me entiendes? Y lo que pasa es que no te dicen cuáles son los despachos de abogados, pero siempre son los mismos, ¿vale? Y entonces eso no puede ser casualidad, ¿vale? Entonces casualidades ninguna. Entonces os daríais cuenta de que además siempre son los mismos paraísos fiscales, ¿me entiendes? Sí. Y siempre son los mismos despachos de abogados y siempre son los mismos bancos los que le llevan el dinero para afuera. ¿Vale? Como decía antes, todos los caminos conducen a Roma, era un antiguo refrán. Pues aquí todos los caminos conducen a la corrupción, ¿no? Todos estos despachos y abogados conocen este tipo de operativas y la comparten, ¿no? Y por eso eligen siempre los mismos países. Amigos, vamos a seguir dando un paseo. Y lo que pasa también mucho que cuando se queman unos despachos de abogados, porque por ejemplo, como tú dices Garrigue, que pillaron en la Huete, pillaron a Garrigue, pues entonces lo que hace es cuando cambian un poco de despacho de abogado. Claro, tu nombre, y muchas veces lo que pasa es que lo de despacho de Garrigue, imagínate, se van todos de Garrigue y se montan un despacho, claro. Y el siguiente que contrata a la Junta. Y daros cuenta, bueno, mira, los mismos despachos de abogados son los que la administración paralela de forma masiva se llevan todos los contratos de auditoría, se llevan los contratos de asesoramiento jurídico, se llevan los contratos de servicio de los botes de pintura. Son los que defienden siempre, son los que están en todos los casos de llevarse dinero a Luxemburgo, a los paraísos fiscales, están ellos allí. Las empresas se la han creado, las empresas que usan, por ejemplo, Saplana. Saplana se llevó de Luxemburgo, se lo digo, de Luxemburgo se llevó el dinero a Suiza. La noticia era que estáis viendo en la tele. ¿Quién le creó esas empresas en Suiza y Luxemburgo? ¿Qué despacho de abogados? ¿Me entiendes? Sí. Pues seguro que es el mismo que usa el PSOE aquí en Andalucía. ¿Me entiendes? De hecho, yo, una de las cosas que voy a contar, no quiero meterme en tanta profundidad, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en la Junta de Andalucía hace un montón de años en otros destinos, yo estaba harto de ver allí hablar con mi jefe, que era los que tenían montado ahí la base de operaciones, a un montón de gente de Valencia. ¿Me entiendes? Yo por eso, cuando ahora he visto la noticia de Saplana y veo que son los mismos despachos de Andalucía, por eso a mí no me ha extrañado. Bingo. Porque es que yo lo vi hace mucho tiempo. ¿Me entiendes lo que os digo? Entonces, lo que quiero decir es el mismo camino, usan los mismos caminos. Lo que pasa que también lo que yo observo es que las investigaciones judiciales, cuando la policía cuando tú haces una cosa muy descarada, que ya te pillan por descarado. Bueno, es que esto me tengo que meter en más profundidad. ¿Cuánto llevamos? Ya, 16 minutos. Mira, bueno, voy a intentarlo lo más rápido posible, lo más breve posible. A muchos corruptos de aquí de España lo han pillado porque desde otros países han venido diciendo, por ejemplo, la Púnica se destapó no porque una investigación de aquí, fue porque en Suiza dijeron, mira que Granada aquí tiene un montón de millones y eso se nota que aquí hay buena corrupción. Entonces le obligaron a la justicia española a moverse. Porque si no hubiese sido un escándalo. El caso de Saplana con las listas de Obedrecht. Ahora lo pillaron por ahí, si no, no lo pillan aquí. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te obligan a actuar, porque ya es que ha sido muy descarado y te han pillado, o por ejemplo, ¿cómo pillaron a Puyol y a Rey? Porque los sacó Estados Unidos, porque usaron el mismo banco para blanquear que han usado los políticos de Venezuela. Entonces, cuando Estados Unidos dijo, mira, en este banco de Andorra se está lavando dinero de los políticos venezolanos, pues ya le sacó también dinero, y aquí también tiene dinero Rey y Puyol. Entonces ya, por ahí tuvieron que empezar a investigar. ¿Me entiendes lo que te digo? No, pero sí, si no, no lo sacan. Entonces lo que te quiero decir es que se nota que las investigaciones que hace aquí la policía en España, se nota que está todo corrompido la policía también. Pues mira, y que lo que hacen, Villarejo. Y lo que hacen, claro, Villarejo, mírate, lo que hacen es que cuando ya hay uno que no les queda más remedio que meterle mano, seguro que saben dónde tiene dinero negro todo el mundo, pero no lo hacen nada. Pero cuando le vienen desde fuera y le obligan a hacer algo, al que le digan
que vayan a por él, van a por él. Por ejemplo, la Púnica Granado, fueron a por Granado, pero le sacan la mitad de la mitad. Y aparte, le dicen, mira, es que hay 1 millón de euros de Granado. Y dicen, bueno, venga, vale, pues voy a meterle en la cárcel por 1 millón de euros, pero no se ponen a investigar si tienen más dinero por otro lado. Sí. Y luego, sobre todo, lo que se nota que a lo mejor en esa cuenta que tiene dinero Granado, 1 millón de euros, a lo mejor en la misma cuenta tiene dinero Susana Díaz y tiene dinero Pedro Sánchez y tiene dinero Jaime Casado. Se nota que se corta, ven la información, pero solo cogen lo que les interese, los demás lo desechan. Y ahí se corta la investigación. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Por eso, por ejemplo, pillan a Zaplana con dinero en Luxemburgo, en Suiza, y seguro que ahí está también dinero de gente del PSOE y no lo han pillado. De Ignacio González, ¿no? Dice, mira, vamos a investigar a Ignacio González. No, eso lo ha investigado Ignacio González con Zaplana, porque hay conversaciones, pincharon ya el teléfono de Zaplana, claro, y se escucharon conversaciones entre ellos dos. Si no, no. Pero a lo mejor esas conversaciones también han pillado conversaciones de Zaplana, a lo mejor con Susana Díaz, y no las sacan. O con Aznar. O con Aznar y no las sacan. La cortan, ¿me entiendes? Lo pillan solo al que ya está sentenciado, que ha sido tan obvio que ya lo ha visto todo el mundo. Entonces ya no lo pueden salvar. Pero el que todavía lo pueden salvar, lo salvan. Yo estoy seguro, porque muchas veces son cuentas omnibus, lo que hacen los despachos de abogados son cuentas omnibus. Entonces, por una cuenta pasa el dinero de un montón de gente. Además, es la manera de blanquear dinero, porque tú empiezas a mezclar el dinero de uno y otro y no hay manera de pillar a nadie. Cuando pillan a Zaplana en una cuenta omnibus en Suiza, es que seguramente por esa cuenta ha pasado un montón de políticos más corruptos de España, porque no sacan nada de los otros. ¿Te has dado cuenta? Porque la policía lo corta. Porque la policía lo corta ahí. Pues nada, amigos, seguimos en contacto. Ahora. Chao.